Muy buenas tardes a todos. En este programa y en esta nueva sección vamos a hablar sobre la Constitución de 1886 y sus respectivas reformas. Para eso vamos a tener ciertos invitados y con ustedes les presento a Pablo Castro. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y antes de iniciar queremos saber quién es Pablo Castro. Hola Patricia, muchas gracias por tu invitación. Soy concejal del municipio de Chía por el Partido Liberal Colombiano, presidente, líder social y político aquí del municipio. Ok, muchísimas gracias por permitirme estar contigo en esta sección y iniciemos de una vez con nuestras preguntas. Primero, ¿cuál consideras que fue la reforma más importante de la Constitución de 1886? Mira, yo creo que la mesura en torno de los derechos y de las libertades. Hay que entender que con la Constitución de Río Negro, la de 1863, de Tomás Cipriano de Mosquera, quizás fue una muy buena constitución, que además creó era un Estado federal, pero tal vez no era el momento histórico de una política federal tan abierta, tan radical, y eso llevó a que el país entrara en una crisis dura, sí, de guerras. En lo económico, por ejemplo, no había una sola moneda de curso legal forzoso, sino bancos como el Banco Pedro A. López, como el Banco de Canadá, pudieron sacar sus propios billetes y monedas. Sí, claro. Pero además era demasiado garantista. El Estado era demasiado pequeño, el Estado central, y en ese orden de ideas no podía seguramente responder no podía dar una respuesta trascendental frente a temas de gran calado, por el mismo tamaño que estaba teniendo el Estado, pero además estaba generando disputas entre los distintos estados. Entonces, con la Constitución del 86 se lleva con la ideología de Miguel Antonio Caro, con la cara de quien era liberal en otrora, y para ese periodo se postula y es presidente nuevamente, pero esta vez por el Partido Conservador, Rafael Núñez. Se plantea y se formula una política totalmente centralista, que atempera, o mejor que atempera, no, morigera toda esa libertad, quizás exagerada para ese momento, de la Constitución del 63. Ok, digamos que siguiendo esa línea y todos los temas políticos y las diferencias sociales que existían en ese tiempo, surge una segunda pregunta, y es, si tú comprendes toda esta situación en la que Colombia vivía en ese tiempo, ¿consideras que Colombia podría haber continuado con esta constitución? ¿O debido a los cambios tan bruscos que hubo en esa época, sí era necesaria esa nueva constitución? Colombia es un país, o por lo menos en esa época, que siempre estábamos polarizados, gólgotas y draconianos, federalistas y centralistas, liberales y conservadores, y eso generaba unas disputas ideológicas trascendentales. Entonces fíjate que pasamos de una constitución del 63 absolutamente libertaria a una constitución totalmente conservadora y centralista como es la del 86. Pero quizás en ese momento, por lo que explicaba hace un momento, era necesario asumir una posición de racionalización de ese federalismo en ese momento. Quizás hoy Colombia podría ser un estado mucho más eficiente si fuera federal. Hoy, en ese momento, creo que fue demasiado agresiva esa reforma del 63. Entonces, y la del 86 fue el extremo, demasiado poder en el centro. Entonces esto lleva a que las provincias, a que las distintas regiones dependan siempre de lo central, aún con los atemperadores de la descentralización, la desconcentración y la delegación. Pero en ese momento hubo la reforma de 1905, hubo varios actos legislativos en la vigencia de esta Constitución del 86 que fueron trataron de atemperar y seguir ese carácter sistemático, quiero decir,
la evolución de la historia en el tiempo y de la realidad. Y te voy a contar una historia que es bien simpática. Cuéntame. Cuando, para las elecciones del año 90, es decir, para continuar, como dejar, para llegar después del presidente Virgilio Barco, era claro que el partido más fuerte en ese momento era el Partido Liberal. Y el candidato más fuerte, aún con lo que la gente hoy no supera, que es el magnicidio, el reprochable desde luego de Luis Carlos Galán, la gente piensa que era el presidente, dice, si no lo matan, si no lo asesinan, el presidente habría sido él. No, él no habría sido el presidente. El presidente habría sido Hernando Durán Lozano. Entonces, cuando asesinan a Galán, se da una consulta interna en el Partido Liberal para saber quién iba a ser el candidato a la presidencia. Y ahí se postula con las banderas de lo que era el nuevo liberalismo, César Gaviria, pero ya el nuevo liberalismo ya había llegado a las huestes del Partido Liberal gracias a la gestión del presidente Turbay. Okay. Había otro candidato, pues era William Jaramillo de Medellín, estaba Hernando Durán Lozano y yo me acuerdo que otro, tal vez Jorge Mario Isman, no sé. Y con el boom y la noticia política del asesinato y todo, pues ganan las elecciones, la consulta interna la gana César Gaviria y no Hernando Durán. Pero en campaña, para esa consulta popular, César Gaviria planteaba la constituyente del 91. En tanto que Hernando Durán Lozano planteaba era la promoción de un acto legislativo para modificar la Constitución. Es decir, fíjate que desde una posición liberal querían era simplemente hacer una reforma para poderle dar los visos que el Estado necesitaba, o la realidad y el Estado y la sociedad necesitaban para ese momento. Para ese momento, sí. Eso tiene mucha relevancia y muchas personas no lo saben. Incluso me acabas de aterrizar la idea porque tenía otra idea completamente diferente, pero de eso se trata este estudio, ¿no? De comprender los diferentes aspectos y puntos de vista de todo. Esto me lleva a la tercera pregunta, y es, digamos que muy personal de cada entrevistado, y es, ¿cuál crees que fue el legado más valioso de esta Constitución, ya sea político o social, independientemente? Mira, yo creo que con excepción de la guerra de los 1000 días, trajo algo de paz al país. ¿Sí? Aunque Colombia es un estado laico, esta constitución pues era de Miguel Antonio Cabello, era conservadora, pues reconoció a la Iglesia Católica como la oficial del país, y bien o mal, las religiones generan un control social a través de la convicción ideológica y de la conciencia. La religión, y no solamente la católica, todas, sí, claro, todas generan controles en la sociedad. Entonces, esta constitución también se ayudó de eso para generar esa mejor convivencia en el país. Yo creo que fue una constitución que además generó en lo económico, desde la regulación del Banco Central, del Banco de la República, yo creo que también permitió que hasta la Constitución del 91 Colombia fue un estado muy fuerte, retrasado, con políticas seguramente muy conservadoras, pero fue un estado con una economía fuerte en Latinoamérica. Digamos que eso preciso que acabas de decir nos lleva a la otra pregunta. ¿Consideras entonces que esta Constitución de alguna manera generó un atraso en el desarrollo psicopolítico o es favorable para Colombia? Teniendo en cuenta, digamos, que se atrasa. En lo económico nos generó una economía fuerte, pero poco competitiva. Okay. ¿Sí? Solamente con el periodo del 90, el gobierno de César Gaviria Trujillo, con la apertura económica y con las reformas que hizo, es que el país, de una manera desorganizada y abrupta, se abrió al mundo. Menos mal tenía el Estado colombiano una economía
sólido, no competitivo, pero sólido. Y eso hizo que, aunque hubo crisis económica, el país no se reventara. Yo sí creo que la eventual evolución industrial sí se frenó con la Constitución del 86. Ok, puntos a favor y en contra encontramos acá. Pablo, muchísimas gracias. Ha sido un honor tenerte acá y poder llevar un punto más de vista a este podcast que vamos a realizar. Muchísimas gracias. A ti muchas gracias, saludos. Buen día, el día de hoy nos encontramos con María Paula Pinzón, profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. Hola Manuela, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Bueno, María Paula, el día de hoy hablaremos sobre las reformas constitucionales de 1905 y 1910. Te haré algunas preguntas para que me cuentes lo que tienes de conocimiento sobre el tema. Entonces, bueno, para iniciar hablaremos sobre la reforma de 1905. Si bien sabemos que el país durante esta época estuvo como inmerso en una crisis política y económica, para ti, ¿qué crees que fue como los factores más determinantes que impulsaron a esta reforma? Bueno, la reforma de 1905, como tú lo mencionabas, fue motivada por una crisis política y económica que estaba atravesando Colombia después de la guerra de los 1000 días. El país estaba devastado, la economía estaba colapsada, era un estado débil que no podía garantizar el orden. Una de las razones que la motivaron fue la necesidad de fortalecer el poder ejecutivo para garantizar el orden dentro del país. Rafael Reyes, quien asumió la presidencia en 1904, impulsó la reforma para consolidar el gobierno, centralizar el poder en Bogotá y modernizar la administración pública. Bueno, María Paula, como segunda pregunta te tengo, ¿cómo crees que se reflejó la relación entre el Estado y la Iglesia Católica como en la política de esta época? Bueno, esta reforma fortaleció la relación entre la Iglesia y el Estado, consolidándola como la religión oficial del país. Esta política significó que la Iglesia tuvo un papel influyente a nivel social y político, tanto en la educación, en la moral política y en la toma de decisiones del mismo gobierno. Se le otorgaron privilegios y control sobre instituciones claves, tales como las escuelas y los registros civiles. Y socialmente, esta decisión limitó la libertad religiosa y el acceso a otras creencias en la esfera pública más que todo. Y además fortaleció el conservadurismo en la sociedad y mantuvo la influencia eclesiástica dentro de la vida de los ciudadanos. Tercera pregunta. How significant was this reorganization in consolidating central power in Bogotá, and how did it impact the country's regions? Okay. The territorial reorganizations in 1995 was key to consolidate central power in Bogotá. The reorganizations and the creation of new departments allowed the government to have greater administrative control and reduce regional influence, thus straining centralism. However, this process also caused disconnect in some territories, and as they face limitations in local decisions making and difficulties in managing their own resources. Bueno, María Paula, ahora te hablaré y te haré algunas preguntas acerca de la reforma constitucional de 1910. Entonces, como primera pregunta te tengo, ¿cómo se reflejó el objetivo de reconciliación nacional en los cambios introducidos en la Constitución de 1910? Bueno, como vemos, realmente fueron reformas en muy poco tiempo. Entonces nos damos cuenta que estos cambios se introdujeron para fortalecer la democracia que era necesaria para la época. No era muy común, pero era necesaria, y reducir el autoritarismo del Ejecutivo. Se prohibió la reelección presidencial inmediata y se estableció la elección popular del presidente, limitando su permanencia en el poder. Además, se restringió la capacidad del Ejecutivo para expedir decretos en tiempos de guerra, evitando abusos de autoridad, y también se reforzó el papel del Congreso en asuntos militares y se modernizó el sistema electoral para promover una mayor participación política, aunque el control seguía siendo conservador. Como segunda pregunta te tengo que, bueno, para darte un poco de contexto,
Si bien sabemos que el 25 de febrero del año 1910 el gobierno convocó una asamblea nacional para reformar y para modificar algunos artículos de la Constitución de 1886, pero al momento de realizar la reforma en 1910, pues esta no dio como un cambio radical, sino que se adaptó un poco más al contexto social y político y económico de la época. Entonces, bueno, ¿qué diferencias claves crees que hay entre la Constitución de 1886 a diferencia de la reforma de 1910? Bueno, como hemos mencionado anteriormente, es verdad, no fue un cambio radical, sino una adaptación. Fue algo que era igual necesario. Entre estas características o estos cambios necesarios de adaptación, se fortaleció el poder del presidente, se limitó su reelección, se modernizó el sistema electoral para fomentar la participación popular. Igualmente la Iglesia Católica se reafirmó como religión oficial, y el Estado pues confirmó o reforzó su relación con la misma. El Congreso generó mayor control sobre los temas militares y lo más importante, bueno, no lo más importante, sino de pronto lo que se buscaba estabilizar, pues se buscaba estabilizar la economía y la política después de la Guerra de los 1000 días, que había dejado devastado el país, sin alterar drásticamente el país, porque no se necesitaba cambiar las cosas, sino estabilizarlos. Ok, muchas gracias. Ahora la tercera pregunta. What type of government did Restrepo implement and how did it influence the consolidation of the 1910 reform? Okay. Carlos Restrepo implemented a moderate government focused on national reconciliation after years of civil conflict. His leadership played a crucial role in consolidating the 1910 reform by promoting peace between conservatives and liberalism. Restrepo worked to strengthen the political system and foster unity, addressing the country's crisis and laying the groundwork for a more stable and cohesive government. His legacy is marked by his effort to bridge political divides, laying the foundation for more peaceful Colombia. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sección de nuestro podcast en el cual estamos hablando sobre las reformas constitucionales de 1936 y 1945. Para este día tenemos como invitada especial a Catalina Cuastumal. Bueno, buenas tardes. Primero que todo quisiera agradecerte por el espacio que me estás brindando para hablar de este tema tan interesante como son las reformas constitucionales de 1936 y 1945. Actualmente me encuentro cursando los últimos semestres de la carrera de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, lo que me permite conocer un poco sobre la historia colombiana y sobre sus reformas. Para esto, Catalina nos ayudará a responder unas preguntas, las cuales nos permitirán entender un poco más del alcance de estas constituciones en la historia colombiana. Primera pregunta: ¿qué motivó la reforma constitucional de 1936? Bueno, me gustaría dividirlo en 4 sesiones. En primer lugar tenemos la modernización que el Estado tiene que hacer para entender los nuevos conceptos y la nueva dinámica del sistema internacional o también del sistema nacional. Tenemos cambios al sistema político, económico y social. En segundo lugar tenemos un concepto más amplio sobre lo que es la propiedad privada. En tercer lugar tenemos la reforma laboral que se presentó para garantizar los derechos de todos los trabajadores. En cuarto lugar y como último tenemos la intervención del Estado en la economía colombiana para garantizar un mayor desarrollo en la economía. Claro, estos temas de los que Catalina nos hablan son muy importantes, ya que nos llevan a la siguiente pregunta, que es: ¿qué cambios significativos se introdujeron en la Constitución de 1936 en relación con la propiedad y los derechos laborales? Bueno, como lo había mencionado anteriormente, estos cambios marcaron un hito en la historia colombiana. Voy a mencionar la propiedad privada. Se empieza a hablar un poco más en términos sociales, lo que facilita más adelante las reformas agrarias. También la reforma laboral, lo que permite al trabajador promedio tener una garantía respecto a su trabajo. Y por último está la intervención de la economía
pues facilita una mayor intervención por parte del Estado y un mayor control en temas de desarrollo en cuanto a todo lo relacionado con la economía. Por otro lado, la reforma de 1945 reflejó un cambio global hacia modelos más democráticos y con mayor participación social, lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué factores llevaron a la necesidad de una reforma parcial en 1945? Bueno, como primer factor tenemos la crisis política y social. Habían varias confrontaciones entre diferentes grupos sociales, lo que lleva a una fuerte demanda por un cambio político. En segundo lugar tenemos una influencia internacional, pues habíamos salido de la Segunda Guerra Mundial. Esto exige al sistema y a los países, a los estados como tal, cambiar su sistema legislativo. En tercer lugar, tenemos una presión ciudadana por un cambio en la política, por un cambio en la sociedad, y esto pues se genera en las reformas. Y por último, para finalizar nuestra entrevista, Catalina, las reformas de 1936 y 1945 fueron fundamentales para la historia constitucional colombiana, ya que ambas marcaron un antes y un después entre la relación del Estado y la sociedad, lo que nos lleva a la última pregunta. ¿Cómo influyeron en la política y la democracia las reformas de las que hemos venido hablando en este podcast? Bueno, las reformas de 1936 y 1945 tuvieron un gran impacto en la sociedad colombiana. Esto lo vemos en la reforma de 1936, que se enfoca en los derechos civiles y los derechos sociales de los ciudadanos con las reformas laborales que se presentaron. Y además de esto, en la economía, con la intervención del Estado en la economía. La reforma de 1945, además de ser fundamental porque venimos de finalizar la Segunda Guerra Mundial y representa un cambio en el sistema legislativo, también nos trae un cambio en el sistema político del país. Ya no podemos ver las cosas como las veíamos desde un principio. Entonces hay un cambio en las reformas políticas. Ya con esto finalizamos y le quiero agradecer a Catalina por haber participado en este podcast, ya que para mí es muy importante la opinión de una persona que conozca la historia de nuestro país. Bueno, te quiero agradecer a ti, Aleja, y a todos los que nos escuchan por este espacio. Muchas gracias.